Entramos ahora al análisis del capítulo 12 de Josué. Este capítulo es un compendio de las conquistas realizadas por Israel. En forma natural, el capítulo nos muestra que los versos del 1 al 6 muestran las conquistas bajo el mando de Moisés en el sector oriental del río Jordán. Del 7 al 24 muestra las conquistas bajo el mando de Josué en el lado occidental del río Jordán. Y aquí muestra las regiones que tomaron y los 31 reyes que derrotaron. De una forma gráfica, nombrando los distintos lugares y la extensión del territorio tomado. Este capítulo es como la introducción, o mejor dicho, es como el prefacio al relato de la repartición de la tierra de Canaán. Dios había hecho una promesa a Israel mucho antes de que cruzaran el río Jordán. En Deuteronomio capítulo 7, verso 24 dice: yo entregaré sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruya. Es por eso que aquí, en este capítulo, vemos que se muestra la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. La derrota de estos 31 reyes en el lado occidental del Jordán es como si Josué hubiese llevado un registro conservado de todos los nombres de los reyes derrotados para asegurar lo que Dios había prometido y lo había cumplido. Esto era indiscutible evidencia de fe para fortalecer las memorias de las bendiciones de Dios. Es como si Josué hiciese un repaso de la historia pasada sobre las promesas de la tierra, y ahora Josué se para y dice: esta es la evidencia real de lo que Dios ha hecho. Y aquí yo les voy a describir geográficamente cuáles son los lugares que hemos tomado. Y les voy a entregar el listado de todos los reyes que nosotros hemos logrado capturar y vencer. Damos lectura a los 6 primeros versos del capítulo 12 de Josué. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle, y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc, término de los hijos de Arnón, y el Arabá hasta el mar de Sirenet, al oriente, y hasta el mar del Arabá, el mar salado, al oriente por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas del Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los refaitas, el cual habitaban en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca y en todo Basán, hasta los límites de Jesur y de Maaca y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Hesbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. En estos primeros 6 versos podemos ver la bondad y la severidad de Dios. Y vemos en forma muy descriptiva y gráfica cómo Moisés derrotó y conquistó los reinos de Og y Sehón en el lado oriental del río. Moisés repartió y entregó este territorio a las 2 tribus de Rubén y Gad y a la mitad de la tribu de Manasés. Aquí vemos cómo comienza este capítulo mostrándonos un breve resumen del trabajo de la conquista que se había realizado por Moisés. Los versos siguientes muestran las conquistas que hizo Josué. Pero el capítulo entero es una miniatura que muestra las victorias que gana Israel y que fueron derrota para los cananeos. Todo fue hecho por orden divina.
Pero no siempre fue fácil para Israel obedecer. Solo tenían que seguir el mandato de Dios. La obediencia debía ser su lema, y en muchas ocasiones fue su lema. No había lugar para dialogar con el enemigo. Tuvieron permanencia para el trabajo de una guerra dura, y lo demuestran desde el primer encuentro con Sehón y Og hasta la última lucha con los gigantes Anak. Israel tuvo la cualidad de esfuerzo y permanencia, tanto en lo físico como espiritual. Fue una guerra desgastante, pero había algo que impulsaba el corazón y el alma de estos israelitas, y eran los poseedores físicos de las promesas dadas por Dios. ¡Qué emoción embargaba sus almas y sus corazones! Ellos, sus hijos, sus familias, sus pertenencias. Era un momento épico, el cual iba a ser contado de generación en generación. Por el contrario, los cananeos endurecieron su corazón contra la voluntad de Dios, porque esa era la voluntad de Dios, y la combatieron hasta el amargo final para ellos, sin aprender ninguna lección para ellos. Para los creyentes, hoy en día debe haber una perseverancia persistente, y esto asegura que siempre va a haber contienda constante en el camino. Estamos en una guerra sin fin hasta el término de nuestros días. Pero llegará el momento en que será conquistada la muerte y saldremos victoriosos. El mundo pone resistencia al Espíritu Santo y no pone oído de las advertencias de la conciencia cuando la luz de la verdad está resonando. Es porque de alguna manera tal vez Dios ha endurecido el corazón de los hombres. Pero el proceder y el precedente para Israel es que existía una promesa. Y ese era el título de propiedad de la Tierra Santa. Todo el plan divino estaba llegando a cabo en este momento. Se detenían las guerras, se detenían las peleas, se detenía el esfuerzo físico, porque durante toda esta guerra los israelitas tuvieron sus ojos en una herencia divina, con toda la gloria y el honor que esto implicaba. Los cananeos estaban fuera del plan de Dios y no tenían ninguna esperanza. La suya, la de los cananeos, fue una lucha desesperada. No tenían ninguna posibilidad de triunfo. Estaban sin Dios, sin esperanza. Su futuro fue marcado por su impiedad, por su idolatría y por su depravación. Los enemigos de Israel estaban en una situación miserable a pesar de sus grandes coaliciones, sus grandes e imponentes ejércitos, sus formidables armas y grandes reyes avanzaron con miedo. Pero vemos a los israelitas marchando de victoria en victoria, entrando en Canaán, disfrutando de Dios y cosechando el fruto de sus labores y poseedores de las promesas de Dios. Vemos a los cananeos destruidos y lo que queda de sus reyes son solo lápidas. El final para Israel estaba escrito. Todos lucharon por fe. Los cananeos murieron en incredulidad. Josué tenía 80 años cuando entró en la tierra. Todas las victorias de Josué fueron de Dios. Él es quien hizo grandezas y maravillas. Así, los creyentes en la obra de Dios, en el Señor, tienen asegurada su parte en la victoria de la grandeza de Dios. Como lo dice en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esta es la gloria y la vida del creyente. Al final del capítulo 11, leemos que la tierra descansó de la guerra. Esa es la declaración final de ese capítulo. Pero esto fue después que Josué había hecho la guerra por mucho tiempo con todos estos reyes, como lo dice el capítulo 11, verso 18, haciendo una referencia aquí encontramos a la palabra del Señor en que cuando ellos hubiesen entrado van a disfrutar de la bendición del Señor. Deuteronomio 6,
Versos 10 y 11 dice: y sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya traído a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría grandes y hermosas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste. Esta era la posesión que estaba tomando Moisés y Josué. De una manera podemos ver que los lugares eran muchos y distintos en una zona geográfica muy cambiante, de mucha montaña, de mucho valle, algunas planicies, una tierra rica en la cual Dios está presente. Se plantea cómo podían existir tantos reyes en un territorio tan pequeño, desde Dan hasta Beerseba, aproximadamente 240 kilómetros, y todo el ancho del territorio, aproximadamente 121 kilómetros de este a oeste, y desde el río Jordán hasta la costa del mar Mediterráneo, aproximadamente son 70 kilómetros. Pero aún así, la promesa del Señor en Deuteronomio 8, del 7 al 10 nos dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite y miel, tierra en la cual no comerán el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Los cananeos eran los más numerosos de todos los grupos que estaban divididos en medio de esa tierra, y eran los más numerosos de cualquiera de las naciones circundantes. Se entiende en un concepto general cananeo refiriéndose a toda la tierra de Canaán, no solamente al pequeño grupo de cananeos, sino que dentro de la zona geográfica existían los otros grupos también, pero en forma generativa se dice que era el pueblo de los cananeos y de la tierra de Canaán. Sus montañas contenían casi tantos estados como valles, mientras que en las llanuras cada pueblo representaba un gobierno separado y una sociedad que era fortificada con fines de defensas en sus ciudades. La tierra era accidentada y estaba lleno de estos pequeños estados. Fue la tarea que tuvo que hacer Josué y Moisés: tomar la tierra de la posesión de la herencia, que era una tierra rica, formidable y esplendorosa. Al detallar los primeros 6 versos, encontramos que hay una descripción literal de la tierra tomada por Moisés, e indica dentro de sus versos los límites de los 2 reinos que conquistó Moisés: el reino de Og y el reino de Sehón, cada uno de los cuales tiene una referencia especial. Encontramos aquí que habla acerca del otro lado del Jordán, haciendo referencia a que Josué está escribiendo este libro, pero lo está escribiendo como en memoria, y él está físicamente en el lado occidental. Entonces, cuando hace referencia al otro lado del río Jordán, es el lado oriental, el otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, al oriente. Y habla hacia el sur, da una descripción y dice: el arroyo de Arnón es el río que está aproximadamente en la mitad del mar Salado, desemboca allí. Y hacia arriba, hacia el norte, abarca hasta el monte Hermón, todo el sector oriental del río Jordán. Hace una descripción que toda esa es la tierra que conquistó Moisés, haciendo mención al Arabá que está al oriente. El Arabá es la depresión y la formación geológica de esa falla que está bajo el lecho del río Jordán, que se extiende desde más allá, desde el monte Hermón hasta el golfo de Acaba. Todo ese sector se llama
el Arabá. Lo que está a ambos lados del río Jordán es considerado como el Arabá. Por eso encontramos aquí que dice, y todo el Arabá al oriente, o sea, toda la parte oriental de el río Jordán, la tierra dentro del límite que estaban los reinos de Og y Sehón. Después los versos que siguen hacen referencia a los límites de los reinos, el reino del norte y el reino del sur de ese lado. El límite entre estos dos reinos, en la parte central, es el río Jaboc, que es el lugar donde Jacob tuvo el encuentro con el ángel, también llamado el Wadi de Jaboc. También a la parte oriental del río Jordán, desde el mar de Galilea o el mar de Sirinet, que es llamado aquí, que tiene muchos nombres distintos de acuerdo a la época, el mar de Galilea, el mar de Sirinet, el mar de Gadara. Desde allí hasta el mar salado o el mar muerto también es llamado como Galaad. Toda esa región oriental es designada con el nombre de Galaad. Entonces el territorio de Og comenzaba por el lado sur en el río Jaboc hasta en la zona norte Astarot y Edrei. Y el reinado de Sehón era desde el río Jaboc hasta el río Arnón. Ese era el límite de las ciudades. Este territorio fue entregado como posesión a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Hay toda una historia allí porque este territorio fue entregado por Moisés, que la condición de que se les diera esta tierra, se les concediera porque ellos tenían mucho ganado y era una zona de pasturas excelente. La condición era que ellos fuesen y acompañasen al resto de Israel más allá del Jordán para apoyarlos en la conquista del sector oriental del río Jordán, que no los dejaran solos. Pues así lo hicieron, los acompañaron, dejaron un asentamiento, dejaron los animales, algunas mujeres, y los acompañaron en la lucha hasta el final. El pueblo todo tuvo que acudir cuando se leyó la ley en el monte Baal y en el monte Gerizim, reactivando el compromiso, que fue un momento especial. Y tomaron posesión de esa tierra que Moisés les entregó. Leemos del verso 7 adelante. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel a este lado del Jordán hacia el occidente, desde Baal-Gad en el llano del Líbano hasta el monte Jalac que sube hacia Seir. Y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución. En las montañas, en los valles, en el Arabá, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. El rey de Jericó uno, el rey de Jai, que está al lado de Betel otro, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Glón otro, el rey de Geser otro, el rey de Debir otro, el rey de Geder otro, el rey de Orma otro, el rey de Arad otro, el rey de Libna otro, el rey de Adulam otro, el rey de Maceda otro, el rey de Betel otro, el rey de Tapúa otro, el rey de Efer otro, el rey de Afec otro, el rey de Hebrón otro, el rey de Madón otro, el rey de Azor otro, y el rey de Simrón Merón otro, y el rey de Aksaf otro, y el rey de Tanak otro, el rey de Megido otro, el rey de Sedes otro, el rey de Jogneam del Carmelo otro, el rey de Dor de la provincia de Dor otro, el rey de Goim en Gilgal otro, el rey de Tirsa otro, 31 reyes por todos. Así tenemos un catálogo de varios reyes que fueron conquistados en sus reinos, con explicación en detalle de cada uno de ellos en sus nombres. En una mirada retrospectiva a las victorias que el pueblo había obtenido, y es el cierre natural de esta parte del libro. El resto del libro no consiste tanto en las guerras, sino en los detalles de la tierra que faltaba por conquistar y la división de la tierra entre las tribus de Israel. Habían derrotado a algunos cananeos, como hemos dicho, como nombre genérico para todos los habitantes
que allí estaban, pero aún quedaban muchos malditos que no habían sido conquistados. Aquí se pueden interpretar principios importantes en cómo la mano de Dios está presente sobre el plan divino trazado para que Israel poseyera todas estas tierras. Se destaca que sin embargo estos reyes fueron vencidos y derrotados, pero no todo el pueblo fue subyugado, pero sus posesiones y ciudades pasaron a ser de Israel. Sin embargo, debemos distinguir entre la conquista y la entrada real y final del pueblo de Israel, como lo veremos en la mitad del libro que sigue de Jueces. Un avance sistemático para tomar cada lugar que había sido prometido. Los cananeos fueron sometidos de la manera más estricta y solemne a la destrucción total. No fue venganza por parte de Israel, sino de Dios, a quien le agradó a hacer su pueblo ejecutores del juicio. Esta historia de la palabra no es una fábula judía, sino la voluntad revelada de Dios. Y desde el mismo llamado de Abraham era asegurar que se les iba a dar una tierra que pronto se entendió que era Canaán, sin importar el tiempo que el pueblo elegido tuviera que esperar por ella. Las Escrituras declaran abiertamente sobre la resolución de Dios de tomar esa tierra para Israel, aunque sus padres, patriarcas, fueron peregrinos y extranjeros en la tierra, en esa misma tierra que en ese entonces tenía muy pocos habitantes en Canaán. Esto se junta a la necesidad moral de juzgar a los habitantes de Canaán, que al momento de la conquista eran muchos, se habían multiplicado en distintas ciudades y estados. El momento era de juzgar a sus habitantes por sus depravaciones y sus idolatrías y perversiones delante de Jehová. Esto era un don divino, el cual se cumplía con la limpieza de la tierra en el exterminio del enemigo. Así, todo creyente debe sentir que Jehová estaba justificado en castigar su iniquidad sobre los cananeos, porque según el lenguaje de las Escrituras, la tierra no podía vomitar a sus habitantes a causa de sus innumerables idolatrías y sus crímenes antinaturales indecibles. Existe un principio práctico en contraste con el israelita de ser ellos el ejecutor designado de la ira divina, en que el creyente por el evangelio está el llamado a luchar contra las huestes de maldad y sufrir por la justicia y por la causa de Cristo. Así encontramos que en este capítulo 12 de Josué, que es un resumen de la primera mitad del libro de Josué, en esta lista que da tan detallada de los reyes conquistados y naciones en el lado este de este río Jordán, mientras que el pueblo confiaba en Dios y le obedeciera, todos sus enemigos caerían derrotados y nación contra nación, todos ellos malvados caerían bajo la mano de Josué. Josué demostró una estrategia militar brillante en la manera que ejecutó la conquista de la tierra de Canaán. Primero capturó Jericó, ciudad bien fortificada, y estableció una firme posición en Canaán y demostró el imponente poder de Dios de Israel, y conquistó las montañas alrededor de Betel, y Gabaón fue entregada en su mano. Desde allí sometió a los pueblos que ocupaban los valles hacia el sur, y tomando toda la zona norte, conquistando grandes ciudades y reinados como Hazor. Israel es descrita en Josué capítulo 12 como el que conquistó tierras a todo el lado occidental o el lado este del Jordán. Extendió su territorio desde el monte Hermón al norte, llegando hasta más allá del Negev al sur, hasta el monte Jalak. Toda la tierra conocida fue entregada. Los israelitas habían dominado a los heteos, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y jebuseos, pero todavía quedaban por conquistar muchas gentes de otros pueblos de Canaán
Canaán, que eran habitados por ciudades menores. Galaad, vuelvo a decir, era un término dado al territorio que se encontraba al este del río Jordán, entre el mar de Galilea y el mar Muerto. El mar de Cinerot es el mar de Galilea. El mar de la llanura es el mar Muerto. Nos queda por reflexionar acerca de qué lección nos deja este capítulo 12. Y podemos entender que la vida cristiana es una vida de guerra y de enfrentamiento. No es tiempo de estar quietos y apacibles viviendo una vida tranquila. En las Escrituras encontramos muchas referencias a personas temerosas de Dios que fueron luchadoras. Moisés fue un gran legislador, pero también fue un general en las primeras batallas. El llamado en la vida cristiana es que todos deben pelear la buena batalla de la fe. Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 12, aconseja al joven Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecha la buena profesión delante de muchos testigos. No podemos eludir, hemos sido designados por Dios para ser parte de las filas de los guerreros de Dios. Es una tarea, es una encomienda que no podemos eludir. Muchas veces nos refugiamos en la comodidad de nuestros hogares, en la calidez de nuestros cultos, pero hemos olvidado lo importante que estamos en una guerra contra el pecado, donde todos debemos de combatir. La otra lección que aprendemos aquí en este capítulo es que Dios cumple su palabra. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que haría de él una gran nación y que le daría la tierra de Canaán como posesión suya. Esta promesa fue trasladada a Isaac, a Jacob y a su descendencia. La promesa fue cumplida en los días de Josué. Dios es fiel a sus promesas a los creyentes. Todas las promesas para los creyentes son fieles y Dios las cumplirá. Ni una tilde de su palabra pasará, pues su palabra es fiel y verdadera. Podemos aprender también que nadie puede resistirse al plan y al designio de Dios. Toda la perspectiva de Dios en cuanto a Canaán se ajustaba al diseño divino para detener el ingreso de elementos y costumbres paganas dentro del pueblo de Dios, tales como la magia, la hechicería, la idolatría y perversiones, en las cuales la nación de Israel no debía ser contaminada, pues el llamado de Dios es a ser un pueblo santo. Israel debía practicar la separación étnica para que no se mezclaran con otras culturas y no se contaminaran, porque ellos iban a ser luz para las naciones. La guerra santa se diseñó para minimizar la influencia del paganismo y la impiedad existentes allí. Israel no debía contaminarse. Nadie podía resistirse a Dios. El llamado es al cristiano y al creyente es ser un pueblo santo, con una tierra santa. Todo lo que nosotros tocamos, nuestro hogar, nuestras relaciones, todo lo que tenemos es santo, porque hemos sido llamados para ser guerreros en una guerra santa, y Dios nos ha capacitado y no podemos resistirnos a este plan de Dios. Por lo tanto, el llamado es que vivamos allí en este tiempo de ser santos en medio de un mundo inmundo e idólatra y pervertido. Que el Señor les bendiga.